Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, como no podía ser menos, quiero dar las gracias a José Antonio Vázquez Quintás, que es el gran organizador de este macroevento, que me encanta porque en la universidad ya no los vemos, ¿eh? Cuando conseguimos reunir a una masa crítica de participantes, alcanzamos el éxito cuando llegamos a 30. O sea que aquí está sobrado. Así que enhorabuena a los organizadores, enhorabuena también a la Asociación de Amigos del Camino de Ourense, de la Ruta Mozárabe y de La Plata, a los representantes de la Federación y de todas esas asociaciones que estáis aquí presentes. Bien, a mí me han llamado para que os hable de derecho, ¿eh? Yo ya le dije, bueno, que sepáis que somos serios, no nos gustan las bromas, poco románticos y sobre todo los de derecho administrativo bastante técnicos. Aún así, bueno, pues han persistido y aquí estoy. No obstante, hago una promesa. Intentaré no ser cargante, intentaré no mencionar ninguna normativa e intentaré, en la medida de lo posible, pues dar una imagen lo más clara y diáfana en materia jurídica. Bien, vamos allá. Me dijeron, ponle un nombre a tu conferencia y se lo puse, Derecho, Itinerarios Culturales y Camino de Santiago. Coloqué primero la palabra derecho porque ha sido deliberada, porque yo no voy a dar esa imagen nostálgica, romántica del Camino de Santiago, sino que voy a hablar, como ya he dicho, de un objeto jurídico que es para nosotros un bien cultural, y voy a tratarlo desde esa perspectiva, al margen pues, de la experiencia o del proceso que es el Camino de Santiago. Por lo tanto, me voy a apoyar más en esa parte del derecho que es la última de las ciencias exactas, ¿no? Más que la primera de las bellas artes. Bien, y para ello voy a hacer un recorrido utilizando un poquito estos términos. Me he planteado una serie de preguntas que también las lanzo a todos ustedes para ver cómo las podemos ir resolviendo. La primera pregunta consiste en... A ver si funciona. ¿Ah? A ver, la primera pregunta consiste en hilvanar dos... me falta ahí. Consiste en hilvanar dos términos... Ahí está. Dos términos del título de mi ponencia, que son el derecho y el camino de Santiago. Y la pregunta que me hago yo exige remontarse un poco en la historia, en el pasado del Camino de Santiago. Y es, ¿qué le aportó el Camino de Santiago al derecho? O viceversa, ¿influyó el derecho en la configuración del Camino de Santiago? ¿Cuál es el legado que tenemos aquí? Es importante porque nos da la perspectiva, como todo lo que es historia, nos da la perspectiva del presente, dónde estamos ahora y dónde empezó. Y además voy a cerrar justamente mi ponencia con esta misma frase, hablando de qué es lo que ha aportado o en qué punto estamos. Bien, para esto hay que hablar con los historiadores del derecho, que sabe que son muy rigurosos y muy afinados. Yo en concreto soy fan de una historiadora del derecho de Cantabria que se llama Margarita Serna Vallejo, que es magnífica y ha hecho un trabajo muy reciente sobre esta aportación del derecho al Camino de Santiago y viceversa. Y ahí nos descubre cómo se configuró el derecho allá en la Edad Media, en esos años que van desde el 800 al 1400 más o menos.
¿Y qué nos dice? Pues nos dice que sí, que el derecho empezó a actuar casi a la par del camino. Fue un compañero del camino, pero trabajó sobre las personas. No trabajó, esta ya va a ser una gran diferencia, sobre el territorio. Cuando empezaron los primeros fueros, las primeras reglas de los señoríos eclesiásticos o reales y otras muchas fuentes del derecho que había en la Edad Media, se puso el centro, se puso el foco jurídico en la persona, en el peregrino. Podríamos decir que casi se construyó ahí en esos 400 años, no, 600 años, ¿no? Del 800 al 1400, se construyó un derecho del peregrino, con todas las distancias que hay que tener, ¿no?, para hablar de derecho de esa época y el actual. Y se trabajó en dos aspectos. Primero, la noción jurídica de peregrino, ¿qué era peregrino? Esa palabra, ¿de dónde viene? ¿Qué significa jurídicamente? Sintéticamente, la palabra peregrino ya la encontramos en la época romana y se utilizaba, como seguramente ya se ha dicho aquí, para nombrar a todos aquellos habitantes del Imperio Romano que no tenían la ciudadanía romana, habitantes de segunda clase. Pero a raíz del 212, con la Constitución antoniniana, esta diferencia que marcaba el término peregrino desapareció porque todos los habitantes consiguieron la ciudadanía, eran ciudadanos. Por lo tanto, decayó un poco. Aún así, en la Edad Media, se recuperó ese término y se empezó a denominar en un primer momento al peregrino como aquel transeúnte, aquel que vivía fuera de su lugar de residencia, para después finalmente identificarlo con aquel transeúnte que hacía un viaje piadoso, que hacía un viaje religioso, con motivo religioso, que fue un poco la noción, el concepto que nos llegó a nosotros, ¿no? Este peregrino, ¿por qué era importante identificarlo? Pues porque evidentemente había muchos transeúntes y que no gozaban de mala fama, o no era un término peyorativo decir que eras pues un vagabundo, pobres, comerciantes, muchas personas, que había muchísima movilidad, como sabrán ya los estudiosos de la historia. Pero el peregrino tenía esta característica, que se movía por motivos religiosos. Y claro, el moverse por motivos religiosos le daba un estatus. Y ese estatus, que también lo construyó el derecho, era ese ius singulare del hecho peregrino. Había que definir la figura para atribuirle pues esos privilegios o ese derecho especial solo a aquellos que se movían con fines piadosos, no a cualquier transeúnte. Y ese ius singulare es muy especial. Básicamente, no quiero profundizar en exceso porque no es el momento, pero básicamente, para que nos hagamos una idea, focalizó estas reglas especiales en dos aspectos. Por un lado, en la persona, en el peregrino, defendiendo al sujeto y a sus bienes. Pues, por ejemplo, facilitándole todos los procesos testamentarios, las compraventas, suavizando un poco los requisitos procesales para realizar algunos negocios jurídicos, en fin, defendiendo a la persona frente a las agresiones delictivas, un derecho penal muy fuerte surgió allí. También un derecho comercial para defender a los peregrinos de los abusos que podían hacer las comunidades pues, por estafas, las compraventas en el comercio, la venta de bienes para subsistir, etc. Y la hospitalidad, que también estaba, como sabemos, reglamentada, ofrecer asilo y hospitalidad a los peregrinos. Eso fue un primer foco del derecho, de ese ius singulare. Y el segundo fue el camino, pero el camino, la protección del camino que hacía el peregrino, no del camino territorio, sino de ese transitar.
Entonces ahí pues aparecen normas o reglas que casi podríamos decir hoy que son como un visado diplomático, ¿no? El peregrino, el que era viajero por motivos religiosos, pues tenía libertad de tránsito por todos los territorios. Pensemos ahora que ponemos fronteras a África y a otros muchos países. Bueno, pues ser peregrino era tener visado diplomático. Llegabas a un puesto y primero no pagabas el derecho de paso, que era también un beneficio fiscal, sino que además, por ser peregrino, te dejaban pasar, transitar libremente. Tampoco estabas sometido a las reglas de ese territorio. Tenías inmunidad diplomática de alguna manera. Y toda esa serie de detalles, que no me quiero parar más, fueron lo que constituyeron eso que yo he llamado el derecho del peregrino. En todo caso, nos quedamos con una idea. En la Edad Media interesaba esa paz del camino, interesaba que los peregrinos estuviesen protegidos, se valoraba el fin religioso y, por lo tanto, todo el derecho giró en torno a la persona. Así podemos contestar la primera pregunta. Segunda pregunta, y vamos rápido. ¿Cómo podemos unir los itinerarios culturales y el Camino de Santiago, que serían los otros dos términos? ¿Qué vínculos hay entre itinerario y camino? Bien, para unir este vínculo tenemos que avanzar 1100 años prácticamente. Tenemos que llegar a 1987, porque antes no existía esta categoría jurídica que es itinerario cultural. Es un término absolutamente contemporáneo y novedoso. Y hay pues toda una serie de actores que van a intervenir en la creación de esta categoría jurídica. Ahí he puesto algunos, pues por supuesto el Consejo de Europa y el Instituto de Itinerarios Culturales a través del Consejo de Europa, la Asociación de Amigos de los Pazos, que presentaron una primera solicitud al Consejo de Europa, el ICOMOS, ese órgano de asesoramiento científico, y otros protagonistas importantes. Entre ellos, pues, Javier Solana, que entonces era ministro de Cultura en España, Marcelino Oreja, que era el secretario general del Consejo de Europa, Gerardo Estévez, también merece mencionarse, el alcalde de Santiago de Compostela, Manuel Fraga, también estaba allí. Es decir, toda una confluencia de personas e instituciones que hicieron posible otro milagro. Y el milagro fue que naciese una nueva categoría de bienes culturales, que le vamos a llamar itinerarios culturales, pero tiene fecha de nacimiento, 1987. Y aquí es donde se ve el vínculo entre Camino de Santiago y este nuevo concepto, porque el Camino de Santiago tiene esa doble naturaleza. Fue el creador de la categoría y el primer destinatario de la categoría. Fue sujeto y objeto de esta nueva inventio, ya vamos con dos, la inventio del 800 y la inventio de 1987. Pues de esta nueva inventio que es el itinerario cultural. Y como sabemos, pues la Declaración de Santiago de este año dice que el Camino de Santiago es el primer y gran itinerario cultural, ¿no? Primero el primer y después pasó a ser el gran. Nace aquí. Pero, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué es un itinerario cultural, entonces? ¿Qué características tiene el Camino de Santiago para entrar en esta nueva categoría y diferenciarlo pues, de un conjunto histórico o de un lugar histórico o de una vía cultural? ¿Qué diferencias hay? Y aquí, pues evidentemente,
la ciencia sobre todo histórica, antropológica, sociológica, etcétera, nos dio un concepto a través del ICOMOS. Y estas serían las características básicas que en su momento sirvieron para definir lo que era un itinerario cultural y por las que siguió el Consejo de Europa. He de decir que hoy en día ya no seguía tanto por estas. Si miramos los casi 50 itinerarios culturales reconocidos por el Consejo de Europa, muchos no encajan muy bien. Pero para el camino encajan. Y ítem más, para lo que nos sirve, para identificar si cualquier vía, que es ahora una de las polémicas, es camino. Pues tenemos que mantener esta referencia. Entonces, ahí hay una serie de datos que he tratado de resaltar. Primero, que tiene que haber historia detrás. Un camino, un itinerario no nace ex nihilo, del año pasado. No, tiene que haber todo un bagaje, es un fenómeno secular que a lo largo de los años ha ido dejando un patrimonio. Lo primero, tiene tradición, tiene origen. Segundo, que ese patrimonio no es la suma de muchos, sino que adquiere naturaleza propia, el conjunto adquiere naturaleza propia. Por eso se dice que está interrelacionado. El itinerario no es 1 más 1, es el conjunto. Es ese conjunto con significado propio. Y ese conjunto pues, está formado por muchas cosas. Está formado por paisajes, por territorio, por patrimonio material, por patrimonio inmaterial y, por supuesto, por personas. Porque el tercer elemento, que es el originador, es la movilidad y el intercambio. Eso es la clave de un itinerario. Nace porque se interrelaciona, porque la persona es un elemento clave, porque el camino, el itinerario, también es un proceso experiencial. No es un patrimonio estático. Exige, por lo tanto, ser transitado. Ya hemos visto que el camino murió justamente por no ser transitado. O sea que tan importantes son esas personas, esos peregrinos de los que hablaba la Edad Media, como ahora en la nueva calificación de itinerario cultural. Pero la diferencia aquí es que esa movilidad se hace por un fin. El fin ya no es religioso, solo religioso. En 1990 es cualquier fin, ¿no? Pero el fin del camino nació en su momento con fines religiosos o espirituales, siempre anclados a esa búsqueda de la piedad, ¿no? Del más allá. Y además es un patrimonio vivo, dinámico, que esto no hay que olvidarlo, es un patrimonio que no quedó anclado en el 1400 ni en el 1900, es un patrimonio que se está generando porque es el proceso de la interacción hombre, territorio y naturaleza. Por lo tanto, tanto valor deben de tener hoy en día los grafitis que se están haciendo por ahí a lo largo del camino o cualquier expresión artística, histórica o funcional como el cruceiro, el lavadero y demás. Es decir, somos ahora herederos de ese itinerario cultural para las futuras generaciones. O sea que tenemos que tener esa visión de antes, de ahora y de futuro. Bien, dicho esto, pasamos a la tercera pregunta. Y solo me queda una. La tercera sería, bien, el Camino de Santiago es un itinerario cultural, el primero, la raíz de los itinerarios culturales. ¿Eso quiere decir que los itinerarios culturales son todos patrimonio cultural? Es decir, ¿son bienes culturales o no? ¿Son o no son?
¿Debemos de calificar a cualquier itinerario cultural como bien cultural o acercándonos al camino? Cualquier camino debe ser declarado bien cultural, un BIC o un bien catalogado, aplicarle la legislación, por lo tanto, de patrimonio cultural y no la legislación turística o la de, o la de paisaje o la agrícola o de ordenación. ¿Qué legislación? Porque no nos olvidemos, calificar como bien cultural algo supone mucho. Es un plus en derecho. Es un cambio de paradigma, podríamos decir. Entonces nos conviene contestar a esto. Y la solución es que no. El hecho de que el Consejo de Europa haya dicho que el Camino de Santiago es el primer y gran itinerario cultural no condiciona para nada lo que digan los estados. No condiciona la clasificación de ese bien como patrimonio cultural estatal, autonómico, local, para nada. Es una declaración que viene del plano internacional no vinculante. No vinculante. Pero hay diferencias. Entonces, para saber si el Camino de Santiago tiene reconocida esa categoría cultural, itinerario cultural, tenemos que bajar a dos planos. Uno, el internacional, que se entiende qué mensaje nos ha dado, y otro, el nacional. Si vamos al internacional, lo que ya he dicho, la declaración que hace el Consejo de Europa no es vinculante. Por lo tanto, pues tenemos ahí un plus, un reconocimiento internacional, pero que si no desciende al derecho interno del Estado español no significa nada. La UNESCO ya es distinto, porque aquí el camino es ascendente. Son los estados los que piden a un organismo internacional un reconocimiento a mayores. Y eso significa que tienen que cumplir una serie de requisitos, que ya hay un reconocimiento dentro del país. Por lo tanto, el camino francés, el camino del norte o primitivo con sus variantes, que hoy están declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, sí que son bienes culturales, obligatoriamente. Y esto es la máxima expresión de que son bienes culturales en el ámbito interno, porque han sido declarados internacionalmente como bienes culturales. Uno sin otro no funciona. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Pues se encarga la legislación nacional de cada país. Cada país decide si ese itinerario que pasa por su territorio es un bien cultural o no. En España es una competencia autonómica. Por lo tanto, dependerá de lo que disponga la legislación autonómica. Y hay que hacer una serie de pasos para conseguir que nuestro Camino de Santiago tenga ese plus de protección. Primero, que se traduzca el término itinerario cultural al lenguaje jurídico español, en nuestro caso, o al francés o al portugués o a lo que sea, que se introduzca esta categoría dentro de la legislación. Segundo, que se califique al camino, que una vez que se hace la legislación, que se aplique, y entonces que se diga, pues a través de una ley o de un decreto, que efectivamente el Camino de Santiago que pasa por ese territorio debe ser calificado como bien cultural en alguna de las categorías que vemos ahí, o BIC o bien catalogado. Pero algo más, también tiene que ser delimitado. Hay que realizar una labor física de delimitación. ¿Hasta dónde llega este bien cultural? 3 metros, 10 metros, ¿por dónde va la traza? ¿Qué se puede hacer a un lado, a otro lado? Eso es la delimitación. Sin la delimitación, el bien cultural sigue sin existir. Y por último, pues aplicarle la legislación de bienes culturales. ¿Cómo está en España? Pues en España tenemos
que sí, que hay muchas legislaciones autonómicas que han incorporado esta nueva categoría de bienes, pero por supuesto no se le ha llamado itinerario cultural, sino que se le ha llamado de mil maneras, ¿eh? Se le ha llamado vía histórica en el País Vasco, en Navarra, se le llama patrimonio histórico en Aragón, patrimonio monumental en La Rioja, pero estamos hablando de itinerarios, ¿eh? Se le llama sitio histórico en Castilla y León, territorio histórico en Galicia, que bueno, aquí he de decir, no por ser gallega, pero es la definición que más se aproxima a aquella que vimos del Consejo de Estado. Ruta cultural en Cantabria y conjunto histórico en Asturias. Todas estas han reconocido los itinerarios y lo han añadido pues a las otras categorías. O sea que, como veis, va todo muy ligado a las declaraciones UNESCO. ¿Quién, además de reconocer la categoría, han dicho que el Camino de Santiago es un bien cultural? Pues como lo dice el mapa, todas las comunidades por las que atraviesa el Camino francés o el Camino del Norte, básicamente. Casi todas o tienen un decreto o en la propia ley, una disposición adicional de las leyes de patrimonio cultural, hablan algo del reconocimiento del camino como un bien cultural al que se le va a aplicar la legislación. Y luego hay otras comunidades autónomas que no llegan a reconocer al camino aún. Por ejemplo, bueno, las restantes, básicamente. Y hay un avance, ya que estamos en el Camino Mozárabe. En el año 2020 se empezó a hacer un intento de cooperación, que yo creo que puede salir adelante, entre Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, para hacer este camino legal, ¿no? Para empezar a trabajar, reconocerlo como bien y después pedirle a la UNESCO que lo declare patrimonio, para hacer el camino hacia arriba. A ver qué sale de ahí. Y por último, ¿quiénes, aún reconociendo el camino como bien cultural, lo han delimitado? Han dicho hasta dónde llega el camino. Pues estas, nada más. Las otras, si lo han reconocido, estáis esperando mejor tiempo, a que actúe pues, la dirección general correspondiente autonómica con los arquitectos, antropólogos y demás, y empiecen a delimitar hasta aquí llega, hasta aquí la servidumbre y demás. Incluso aquí aplicaríamos eso de ni están todas las que son ni son todas las que están, porque si vamos a Galicia, aunque hizo todos los deberes, no los completó. En Galicia, bueno, si sacamos la ruta Traslatio, hay 10 caminos reconocidos en la legislación, en la ley del 2016 de Patrimonio Cultural. Se calificaron como territorios históricos. Son BIC, o sea, máxima protección, el camino francés y el primitivo. El resto son bienes catalogados, es decir, tiene una protección menor, se rebajó la protección. Pero delimitados solo hay 3, esencialmente. El camino francés, el camino del norte y el camino inglés. Y luego la entrada de todos en el municipio de Santiago. Pero el resto están sin delimitar. Y si están sin delimitar, pues mal se puede aplicar el derecho. Hasta dónde llega la servidumbre, la vía terrestre, hasta dónde llega el territorio histórico, dónde metemos ese buffer o esa zona de amortiguamiento donde no se va a poder hacer pues muchísimas actividades, como por ejemplo actividades extractivas, publicidad, canteras, minas, vertederos, carteles, talas, circulación de vehículos, porque ya veis, montar un camino supone hasta restringir derechos de libre circulación, fundamentales. O sea que la cosa no es sencilla jurídicamente.
Bien, pues mientras no tengamos la delimitación, mal podemos proteger ya no solo el camino, sino de lo que se habla ahora, el entorno del camino, ¿no? La cuenca visual, el paisaje, en fin, todo esto muy romántico, yo lo entiendo, pero en los estados de derecho empezamos por leyes, ¿eh? Y acabamos por la jurisprudencia. Entonces, si no se hace esta parte, solo la voluntad, la buena voluntad es la que consigue que el camino sea una realidad y que no esté agredida, porque todos lo queremos, ¿eh? Más que el legislador, más que la administración. Y el ejemplo pues son las asociaciones, ¿eh? Es el ejemplo de sociedad civil moviéndose en favor de un bien cultural, que va un paso por delante algunas veces de las administraciones y del legislador. Bien, pues esto es obligado, ¿eh? Si no hacemos esto, mal le podemos aplicar pues todas las reglas que implican tener un patrimonio cultural, tener un bien cultural, ¿eh? Hay que proteger urbanísticamente en los planes de ordenación del territorio, hay que hacer unas zonas de amortiguamiento de 30 o 100 metros donde no se puede edificar cualquier cosa, hay que seguir una tipología, en fin, cosas que ya seguramente sabemos todos, ¿no? En definitiva, y cerramos, nuestro derecho contemporáneo se ocupa muchísimo del camino, pero se ocupa sobre todo, como estamos viendo, desde el plano territorial, ¿eh? Se olvidó de las personas, de aquellas de la Edad Media, ¿eh? ¿Dónde están las personas en nuestro derecho? Sí, ya lo tengo aquí, ya acabo. ¿Dónde está aquel derecho peregrino medieval? Con esto ya cierro. Porque la movilidad, el intercambio son básicos. Si no, no hay proceso, no hay itinerario. Hay una iglesia aquí, un lavadero allá, pero falta la conexión, la transmisión del conocimiento y del saber, ¿no? ¿Dónde está? Nuestro derecho habla algo del peregrino. Bueno, del territorio hablo así, como hemos visto, unas veces mejor y otras peor. Aquí tenemos uno, me ha encantado esta foto, porque es un ejemplo entre la edad contemporánea y medieval, ¿eh? Es un ejemplo de peregrino que sintetiza todo. ¿Eh? El burro, los medios básicos, descalzo, como sería un peregrino de la Edad Media, que salvo honrosas excepciones vivían un poco en la miseria, ¿no? En la hospitalidad, por eso salió la hospitalidad. Bien, ¿se preocupa nuestro derecho por las manifestaciones de todo tipo? Paso aquí. Los peregrinos sufren también, ¿eh? Los peregrinos sufren. Yo esto lo he sacado de unos datos de noticias porque no hay fuentes, pero se ve que la mayor mortalidad está en accidentes de tráfico, que también hay suicidios, que hay desapariciones, que hay asesinatos, ¿eh? Está todo desde 1993 al 2006, pues hubo 34 accidentes de tráfico, 34 muertes accidentales por infartos, por ahogamientos, desapariciones, pérdida de documentación, etc. Es decir, tenían que testar, había que ayudarles como se hacía en la Edad Media, ¿no? O sea que el peregrino también interesa. ¿Hacemos algo por él? Bueno, pues estos son algunos remedios. Primero, el derecho, ¿qué hizo? Pues regular en algunas comunidades autónomas los albergues peregrinos, es decir, institucionalizar la hospitalidad, ¿eh? Porque eso es la hospitalidad medieval. Pues en Galicia tenemos un decreto que distingue albergue turístico de albergue de peregrinos. En Cantabria, pues ya veis, antes de ayer lo sacaron. Y en Asturias lo contemplan, aún no lo desarrollaron, pero bueno, está contemplado en ese decreto del 2022.
es un camino que hay que recorrer. Pero ahí está. Esta es la primera visión jurídica del derecho peregrino. La segunda, la declaración como patrimonio inmaterial de la acogida tradicional jacobea. Eso no sé, no voy a hablar mucho, pero sí hay un movimiento en este sentido, de reconocimiento como patrimonio inmaterial del Camino de Santiago. Tercera, la señalización del camino, que tampoco llegó, no os creáis que ha sido hace mucho. En 2018 nos pusimos de acuerdo los españoles, ¿eh? Y después, allá por el 2020 o 21 con los portugueses, no, con el 22 creo, no hace tanto, con los portugueses en el 22. Y los franceses porque son buenos vecinos, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y el fomento del asociacionismo es otra vía. Y en materia de seguridad, pues esto es el gran invento, el AlertCops, que es una app de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, bueno, pues que ampara al peregrino. Le hace el seguimiento, geolocalización, hay un número de emergencia, etcétera. Bueno, pues tiene bastante acogida y éxito. Y nada más. Muchas gracias.